Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 209 pi octavos unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y fíjense que tenemos la distancia desde esta línea que está vertical y perpendicular a esta línea. Desde aquí hasta este punto de tangencia entre el círculo y esta línea mide 6. Y también tenemos la medida desde esta misma línea hasta este punto de tangencia con este círculo de acá. Muy bien, pues ahora van a aparecer los centros de los dos círculos y vamos a trazar líneas desde aquí, desde el centro de este círculo. Vamos a trazar el radio hasta este punto de tangencia entre el círculo y esta línea vertical. De esta forma, como estamos trazando el radio de este círculo y llega hasta un punto tangencial, por aquí van a ver 90 grados. Muy bien, lo mismo hacemos desde este mismo punto, pero verticalmente. Fíjense, trazamos el radio y por aquí también van a ver 90 grados. Muy bien, ahora, como esta línea es vertical y es perpendicular a esta, igual como esta línea es vertical y perpendicular a esta línea va a ser paralela a esta y esta línea va a ser paralela a esta. Así que si esto mide 6, esto también va a medir 6. Ahora ya sabemos el radio de este círculo, que es 6, como esto también es el radio, también va a medir 6. Muy bien, lo mismo hacemos aquí con el mismo pensamiento. Vamos a trazar el radio y pues obtenemos que como esta línea es paralela a esta, va a ser 4, y como esta línea es el radio también es 4. Fenomenal. Fíjense que ya tenemos el radio de este círculo y el radio de este círculo. Lo que necesitamos es encontrar el área de todo el semicírculo y quitarle estas dos áreas. Ahora entonces solo necesitamos encontrar el radio del semicírculo grande. Muy bien, para ello vamos a tener más o menos por aquí el centro del semicírculo y vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de tangencia entre el círculo y el semicírculo. Esta es una propiedad de los círculos inscritos dentro de otro círculo. Muy bien, la trazamos y va a pasar por el centro de este círculo de aquí. Fenomenal. Desde aquí hasta aquí va a medir 6 porque es el radio del círculo. Ahora pónganle mucho ojo al radio. Fíjense, el radio va a ir desde aquí hasta aquí. El radio del semicírculo lo vamos a llamar R mayúscula. Entonces desde aquí hasta aquí es el radio del semicírculo, que es R. Y desde aquí hasta aquí va a ser R menos este pedacito que mide 6. Fenomenal. Tenemos un triángulo rectángulo con dos de sus lados. Esta parte de aquí no sabemos cuánto mide, la vamos a llamar X. Muy bien. Ahora vamos a trazar también una línea desde este punto hasta este punto de tangencia. Fíjense, y va a pasar por el centro de este círculo de aquí. Como lo habíamos dicho, por la propiedad de este círculo de acá, también tenemos otro círculo inscrito. Muy bien, y que topa aquí en el perímetro del semicírculo. Entonces, desde aquí hasta acá va a ser 4 porque es el radio de este círculo pequeño. Y desde aquí hasta acá, pues es R. Como desde aquí hasta acá es R y desde aquí hasta acá es 4, desde aquí hasta aquí tiene que ser R menos 4. Magnífico. Ahora, por aquí tenemos 4 desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta acá vamos a tener ¿cuánto? Vamos a borrar esto de aquí. Recuerden que desde aquí hasta aquí es 4 y desde aquí hasta aquí es 6. Muy bien. Entonces, como teníamos que desde aquí hasta aquí es 6 y esto vale X, entonces esto es 6 menos esto que vale X. Muy bien. Desde aquí hasta aquí es 4, recuerden. Entonces es simple. Para encontrar la distancia desde aquí hasta acá debemos sumar 4 más 6 menos X nos da 10 menos X. Fenomenal, ya vamos a utilizar esto de aquí. Recuerden que como esto es el radio y se une a este punto tangencial, van a ver 90 grados aquí también. Muy bien, vamos a aplicar Pitágoras primeramente en este triángulo de aquí. Fíjense, y vamos a decir que la suma de estos dos lados, cada uno al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado más X al cuadrado, tiene que darme igual a la hipotenusa al cuadrado. Esta de aquí es la hipotenusa. Entonces nos queda R menos 6 todo al cuadrado. Muy bien, tenemos por aquí 36 más X cuadrado, que es igual. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado que vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería R cuadrado, menos el doble producto, el primero por el segundo, sería 12R.
y más el segundo término al cuadrado sería 36. Y miren qué genial, tenemos 36 por aquí, 36 por acá, se eliminan y podemos decir, señores y señoritas, que x cuadrado es igual a r cuadrado menos 12r. Fenomenal, tenemos ya el valor de x al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a aplicar Pitágoras también en este triángulo rectángulo que tengo aquí. Y también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a decir que este lado que mide 4, 4 al cuadrado, más el otro lado que mide 10 menos x, también al cuadrado, 10 menos x también al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa, que es r menos 4 también al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar esto de aquí. 4 al cuadrado es 16 más el primer término al cuadrado sería 10 al cuadrado, que nos da 100, menos el doble producto del primero por el segundo, 20x, y más el segundo término al cuadrado sería x al cuadrado. Fenomenal. Por aquí, primer término al cuadrado, r cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, menos 8r. Y más el segundo término al cuadrado, 16. Y fíjense, otra vez tenemos por aquí 16 y por aquí 16. Lo eliminamos. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like. Tenemos una ecuación en función de x y en función de r, pero lo que nosotros queremos encontrar es r. Así que vamos a sustituir este valor de x aquí en donde tengamos x, ¿no? Entonces, primeramente nos queda 100, luego tenemos menos 20x, pero no tenemos x sino x al cuadrado, pero podemos encontrarlo, ¿no? Fíjense, si nosotros tenemos x al cuadrado y le aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, entonces tendríamos esto de aquí, r cuadrado menos 12r. Muy bien, y pues por aquí se simplifica el índice con el exponente y nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos 12r. Fenomenal, tenemos por aquí ya el valor de x, podemos borrar esto de aquí para poder continuar. Entonces tenemos 20 por x, pero ya no es x sino esto de aquí. Vamos a anotarlo. Tenemos r cuadrado menos 12r. Muy bien, r cuadrado menos 12r. Muy bien. Más x cuadrado es esto de aquí. R cuadrado menos 12r. Lo ponemos por aquí, menos 12r. Y esto tiene que ser igual a r cuadrado menos 8r. Y fíjense, otra vez tenemos r cuadrado por aquí en el lado derecho y r cuadrado en el lado izquierdo. Podemos eliminar. Ahora pónganle mucho ojo que este término lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad. Del lado izquierdo nos queda 100, también este menos 12r y también este 8r negativo, que al pasarlo acá se hace positivo. Y esto, como habíamos dicho, lo pasamos al otro lado y se hace positivo. 20 raíz cuadrada de r cuadrado menos 12r. Muy bien, entonces tenemos esto de aquí y fíjense, tenemos menos 12r más 8r nos da 4r negativo, ¿no? 4r, que va a ser igual a 20 raíz cuadrada de r cuadrado menos 12r. Y podemos pues dividir todo esto para 4, porque todo es divisible para 4. Dividimos para 4 y para 4 por aquí también. 100 para 4 es 25, nos da 25 menos 4 dividido para 4 es 1, nos queda solo r. Y por aquí 20 para 4 nos da 5, 5 raíz cuadrada de r cuadrado menos 12r. Muy bien, ahora vamos a aplicar exponente 2, vamos a elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad para poder deshacernos de esta raíz, ¿sí? Entonces nos queda un binomio al cuadrado que vamos a desarrollar. 25 al cuadrado es 625, vamos a anotarlo por aquí. Luego el doble producto del primero por el segundo nos queda menos 50r. Y más el segundo término al cuadrado sería r cuadrado. Esto es igual a 5 al cuadrado, que nos da 25. Multiplicado. Si por aquí elevamos esta raíz al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y solo nos queda el radicando. R cuadrado menos 12r. ¿Pero qué es este 2? 12r. Muy bien. Por aquí tenemos 625, vamos a anotarlo tal cual como está, menos 50r y más r cuadrado, que va a ser igual, por aquí aplicamos propiedad distributiva, 25 por r cuadrado, 25r cuadrado. Y luego tenemos 25 por 12, que nos da 300r. Muy bien, vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad. Del lado izquierdo nos queda 0
Y del lado derecho vamos a tener 25r cuadrado menos 300, perdón, r, que es esto que tenemos aquí. Luego pasamos esto de aquí, tenemos más 625. Vamos a dejar al último este 625, ¿sí? Entonces pasamos por aquí r cuadrado más, ahora que en el otro lado menos r cuadrado. Esto de aquí más 50r. Muy bien, y al final el menos 625. Muy bien, vamos a ver, tenemos por aquí 0 igual 25r cuadrado menos r cuadrado, nos queda 24r cuadrado. Luego tenemos menos 300r, luego tenemos más 50r y finalmente tenemos menos 625. Y ustedes se deben estar preguntando en este punto ¿por qué no hice esta suma de aquí? Y pues es porque podemos utilizar, si hacemos la suma tenemos que utilizar la fórmula general de las cuadráticas, pero tenemos números muy grandes y nos tocaría hacer mucho esfuerzo. Pero podemos también resolverlo factorizando, utilizando el método de factorización por agrupación de términos. Vamos a verlo por aquí. Podemos sacar factor común entre estos dos términos. Fíjense, podemos sacar 12r como factor común. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos 12r, vamos a poner por aquí una línea. 12r va a ser factor común ¿de quién? Para que me dé 24r cuadrado tendría que ser aquí 2r. Muy bien, menos, para que me dé 300r, multiplicado por 12, ya hicimos eso. 12 por 25 nos da 300. Entonces aquí tiene que estar 25 y pues nos daría 300r, ¿no? Por aquí, para que nos dé lo que tenemos aquí en el paréntesis, pues vamos a tener más, recuerden que aquí había un 0, ¿no? Esto va igualado a 0. Vamos a poner el 0 en el otro lado de la igualdad. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? 25 por aquí como factor común. ¿De quién? De 2r. Muy bien, 25 por 2r nos da este 50r. Y por aquí, para que nos dé 625, hay que multiplicarlo por 25. Fantástico, y esto está igualado a 0, recuérdenlo. Muy bien, entonces por aquí tenemos agrupación de términos. Vamos a agrupar este término con este término y este término con este término. Nos quedan entonces 12r más 25, que va a estar multiplicado por este de aquí, que es 2r menos 25. Muy bien, esto es igual a 0. Y fíjense, hemos conseguido encontrar dos factores igualados a 0, y ya podemos igualar cada factor a 0, ¿no? Entonces 12r va a ser la primera solución, más 25 es igual a 0. Despejando r nos queda que r es menos 25 sobre 12. Muy bien, ahora de aquí vamos también a encontrar el valor de r. 25 igual a 0. Muy bien, r va a ser igual, pasando al otro lado el 25 nos queda positivo y sobre este 2 de aquí. Muy bien, tenemos dos soluciones que son soluciones para nuestra ecuación cuadrática. Recuerden, esta de aquí es una ecuación cuadrática, pero las dos no son soluciones para nuestro ejercicio. Por aquí tenemos una distancia negativa, por eso esta de aquí no es solución para nuestro ejercicio. Y la solución única podría ser esta de aquí, la única que podría ser es esta de aquí. Ya teniendo el radio de nuestro semicírculo, pues es muy sencillo encontrar su área. Recuerden que el área sombreada, vamos a ponerlo por aquí, el área sombreada es igual al área del semicírculo, entonces nos queda pi sobre 2 por el radio del semicírculo al cuadrado. Entonces menos el área de estos dos círculos, pi por radio al cuadrado, menos pi por radio al cuadrado. Y vamos a reemplazar de una vez, ¿sí? El radio del semicírculo grande pues es este de aquí, 25 medios. 25 medios, esto al cuadrado, ¿no? El radio de este de aquí es 6 y el radio del otro círculo de este de aquí es 4. Muy bien, ¿qué tenemos? Que el área sombreada va a ser igual, vamos a escribir bien esta S, por aquí 25 al cuadrado nos da 625. Muy bien, sobre 2 al cuadrado es 4 y por este 2 nos da 8. Y pi por aquí, muy bien. Luego tenemos 6 al cuadrado que nos da 36 pi y 4 al cuadrado que nos da 16 pi. 16 pi y 36 pi es 52 pi negativos, menos 52 pi. Y para que podamos sumar una resta de fracciones o una suma de fracciones homogénea, tenemos que multiplicar aquí por 8 y dividir para 8. Muy bien, y fíjense, 8 por 2, vamos a ponerlo por aquí, el área sombreada es igual
a 625 pi sobre 8 menos 52 por 8. 8 por 2 nos da 16 y llevó 1. 8 por 5, 41, que llevaba 41. 416 octavos de pi. Muy bien, tenemos una resta homogénea. Entonces se va a conservar el denominador, que es 8, y vamos a restar 625 pi menos 416 pi. Señores y señoritas, nos queda 209 pi unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Es impresionante. Ahora, el área sombreada es aproximadamente 82,07 unidades cuadradas. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.